Una vez configurado el controlador, activé el motor en sentido horario y aumenté la velocidad hasta el 60% de la velocidad nominal, que pues esta va a ser la velocidad de trabajo. Entonces yo hice un cálculo sabiendo que la velocidad nominal es de 60 Hz, ¿cierto? 60 Hz es la velocidad nominal, ¿sí? Entonces necesitamos el 60% de los 60 Hz. Yo hice una regla de 3 para hallar cuánto era el 60% de 60 Hz y me da 36 Hz. Vine y lo configuré acá en el variador y me dice que tengo que medir el voltaje de salida hacia el motor, la intensidad de corriente hacia el motor y pues cuánto es la frecuencia, además la velocidad y la frecuencia en ese sentido. Entonces vamos a mirar cuánta corriente supuestamente pues aquí está pasando. Listo, pusimos como está en el 60%, acá tenemos cuánto amperaje o corriente está yendo hacia el motor en esa velocidad. Como ven, es 2.5 o 0.4 amperios. Si queremos verlo aquí, venimos y le damos exit y vea, 2.1 amperios nos dice el variador que le está mandando al motor en esta velocidad. Listo, vamos a medir el voltaje. Listo, y estamos grabando el voltaje, y este voltaje es de 142 voltios de corriente alterna. Esto es lo que le está pasando el variador al motor. La velocidad, en RPM toca hacer cálculos dependiendo de la frecuencia, porque el variador no me muestra la velocidad en RPM. Vea, si nos damos de cuenta, él me muestra este porcentaje y me muestra la frecuencia. Entonces con esa frecuencia hallamos el valor de cuánto es en RPM que está girando el motor. Listo, ahora nos dice que tenemos que hacer lo mismo, hallarle la velocidad en RPM, medir la corriente que le va al motor y medir el voltaje que va hacia el motor con el 90% de la velocidad nominal. En este caso, en frecuencia es el 54 Hz. 54 Hz es el 90% de 60 Hz. Entonces vamos a hallarle la corriente. Como vemos, la corriente que el variador le está enviando al motor es de 2 amperios. Ahora vamos a hallarle el voltaje, de cuánto le está enviando el voltaje el variador al motor. Mira, como vemos, el variador le está enviando 201 voltios al motor. Esta velocidad, que es el 90%, esta velocidad es la velocidad máxima permitida. Ahora nos dice que tenemos que disminuir la velocidad un 30% de esto, o sea, toca sacarle el 30% a 54 Hz. Listo, hicimos la regla de 3 para sacarle el 30% a 54 Hz y me dio 16.2 Hz. Entonces vamos a hallarle cuánta corriente le está enviando al motor. Esta velocidad que está el motor, esta velocidad es la velocidad de mantenimiento. Entonces vamos a hallarle cuánta corriente le está enviando el variador al motor. Listo, como vemos está enviándole 2.3 amperios y acá la pinza me muestra que tiene 2.30 amperios, 2.29. Ahora vamos a hallarle el voltaje, cuánto le está enviando de voltaje al motor. Como vemos, le está enviando un valor de 73.7 voltios o 0.6 voltios
el variador al motor. Ahora vamos a subirle la velocidad a la velocidad nominal. Vamos a subirle todo y vamos a medir cuánta corriente, cuánto voltaje le está yendo al motor y cuánta velocidad como tal gira. Tenemos los 60 Hz, vamos a medir la intensidad de corriente. Como vemos, una intensidad de corriente de 2 amperios. De 2 amperios. Listo, vamos a medirle el voltaje. Como ven, un voltaje de 222 voltios de corriente alterna le envía el variador al motor. Listo, ahora me dice que tengo que oprimirlo para que suba toda su velocidad y luego le doy para inversión de giro, ¿cierto? Vamos a ponerlo en RPM para mirar cuando ya está su frecuencia, para ver cuando ya está en su frecuencia máxima. Vamos a darle la inversión de giro y miramos qué sucede. Como podemos ver, observar, la intensidad de corriente que le manda el variador disminuye hasta un determinado valor y después vuelve y sube y aumenta cuando hace su inversión de giro. Volvemos a su estado normal para que vuelva a su estado normal y le damos stop. Listo. Bueno, en ese punto lo configuramos por medio de terminales. Para que sea en sentido horario, cuando los dos se oprimen, sentido antihorario, y este es el que para el sistema, ¿cierto? El stop. Y el valor de referencia a la velocidad del motor va a ser por medio de este potenciómetro, que quiero recalcar que no sube a 60 Hz sino 49.7 Hz, que lo vamos a tomar como un valor de 50 Hz, ¿cierto? En la máxima. Entonces queremos que tenerlo a una velocidad de 60%, que es la velocidad de trabajo. Entonces de 50%, el 60% de 50 Hz es 30 Hz. Entonces lo vamos a bajar a 30 Hz y vamos a medirle la corriente y vamos a medirle el voltaje para ver el cambio por medio de terminales que se hizo. Listo, dejémoslo ahí. Vamos a medirle cuánta corriente tiene, cuánta corriente está mandando el variador al motor. Y como vemos, una corriente de 2.13 amperios. Si queremos venir a verlo acá, 2.1 amperios, ¿cierto? Vamos a medirle ahora el voltaje. Como vemos, medimos el voltaje y el voltaje es de 123 voltios. Esto lo está mandando, esto es el 60% de la velocidad de trabajo por medio de terminales. Listo. Ahora vamos a subir a la velocidad máxima permitida, que es el 90% de la velocidad nominal. En este caso, el 90% de 50 Hz. ¿Y cuánto es el 90% de 50 Hz? 45 Hz. En los cálculos que hicimos,
vamos a subirlo a 45 Hz. Y con los cálculos que hicimos nos dijo eso. Entonces 45 Hz, que es la velocidad máxima permitida de la velocidad nominal, el 90%. Listo, vamos a medir la intensidad de corriente, en este caso es de 1.99 amperios o 2 amperios, ¿cierto? Vamos a medirle el voltaje. El voltaje en este caso es de 170 voltios. 170 voltios. Listo, esta es la velocidad máxima permitida. Ahora necesitamos sacarle el 30% a 45 Hz. El 30% a 45 Hz, que va a ser la velocidad de mantenimiento. Listo. En los cálculos nos dijo que era 13,5 Hz. Es el 30%. Entonces vamos a jalar a 13,5 Hz. Nos pasamos. Listo, démoslo ahí. Vamos a mirar la intensidad de corriente, 2.37 amperios. Vamos a medirle el voltaje, de cuánto voltaje le está enviando al motor. Y como vemos, un voltaje de 63 voltios. ¿Listo? Este es en el caso de por medio de terminales y variable de velocidad por medio de potenciómetro. Ahí están sus respectivas mediciones. La velocidad en RPM, ya con los valores de la frecuencia se hallan la velocidad en RPM, de cuánta velocidad está el motor en su funcionamiento. Ahora vamos a configurarlo por velocidades constantes para esto, para que se configure en esto. Bueno, ya le configuré todos sus valores determinadamente, no lo mostré porque pues no estaba grabando. Y pues vamos a mostrarlo acá, digamos en parámetros, entramos en parámetros, 1200, el 1202 está en 6 Hz, como vemos, el 1204, el 1205, el 1206, ya los configuré todos, ¿sí? Hasta el 1207. No, hasta 1208, que es el 100%, ¿listo? Ya configuré todos. Luego de que ya las configuré todos, les voy a mostrar cómo funciona estas velocidades con estas tres. Son combinaciones. Entonces, le doy Start, ¿cierto? Y cuando le oprima este va a funcionar a una velocidad del 10%. Si lo oprimo estas dos, va a funcionar a una velocidad del 20%. Si del 20% es solamente si este está hacia arriba, son 20%. Si los dos se fusionan, funcionan a un 30%. Si bajo los dos y subo el último, funciona a un 50%. Miremos los hertz como suben. Debe funcionar al 50% de 60 Hz. Entonces tienen que estar en un 30 Hz.
Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente combinación, que es combinar ese con este, y va a subir a una velocidad de 70%. El 70% de 60 es 42 Hz. Están este y este combinados. Tiene que subir a 42 Hz. Listo. Ahora la siguiente velocidad es del 90%, y la combinación sería bajar este y subir este. Y subiría a 54 Hz. Bueno, ahí solo subió hasta 50. Ahora vamos a hacer las 3, a ver hasta dónde es. Como tal, el instructor a mí me dijo que lo pusiera en 60 Hz, pero no va más. Cuando es por medio de terminales no va más. Entonces los cálculos debía de haberlos hecho por 50 Hz, que es lo máximo que sube por medio de terminales. Pero digamos, las combinaciones están bien, lo único son los valores. Pues el instructor a mí me dijo que lo pusiera en 60 Hz y no sube hasta 60, entonces, pero las combinaciones están igual. O sea, si yo pusiese allá la combinación, todos los valores por medio de 50 Hz como referencia, esta tendría que darme el 100%, pues entonces ahí el 100% sería 50 Hz. Digamos que llegase al caso de que yo quiero el 90% de 50 es 45, entonces ahí llegaría a 45, pero entonces todos los valores se cambiarían. Bueno, es para que lo tengan en cuenta.